por lo sobrenatural. Jesucristo no es una teología, ni es un humano más, aunque fue hombre como nosotros. Él es Dios mismo caminando entre nosotros. Caminó en una autoridad, caminó en un poder sobrenatural, que usted ha leído cómo los sanos, los enfermos venían, a ser sanados. Los que estaban leprosos, los que estaban endemoniados eran libres. Entonces yo quiero que piensen un poco en el impacto sobrenatural del ministerio de Jesús. La gente se abarrotaba de las colinas, de las aldeas, de los caseríos, y venían hasta cargando personas en camilla. Y todos, dice la Biblia, eran curados y sanados por él. Pensemos un poco, no en la teología de la palabra, que es tan importante para nosotros, sino vayamos más allá, al ministerio sobrenatural de Jesús, la vida sobrenatural de Cristo, el valor de esta vida espiritual, la necesidad que hay en que seamos esa iglesia sobrenatural, esos cristianos que manifestamos las obras de Dios en esta tierra. Y ahí, pensando en el ministerio de Jesús, analizando lo sobrenatural en él, viendo la gran misericordia de él y el gran beneficio que esta tierra tenía cuando él caminaba, de ahí nació este mensaje. Me puse a analizar cuál es el precio que Jesús pagó para lo sobrenatural, para manifestar lo sobrenatural, para que lo natural sea impactado por lo sobrenatural. Porque ciertamente nosotros vivimos en una atmósfera natural, pero nuestra efectividad tiene que ser impactar lo natural con lo sobrenatural. Jesús no, amado hermano, logró que los demonios se sujetaran a él, que las enfermedades se disiparan solamente porque él era Dios. No. Tenemos que ver su ministerio. Y tal vez entre nosotros haya gente aquí que está buscando herramientas, que tal vez están cansados de vivir más en lo natural, porque este mensaje tiene como objetivo que alguien pueda descubrir por qué Jesús llegó a ser tan efectivo en lo humano. Porque Jesús trajo tanta esperanza para los que están desahuciados. Y yo quisiera por eso hablarte un poco acerca de la preparación espiritual que debe conllevar manifestar lo sobrenatural. Quisiera ir a la luz de la palabra y decirte cuáles son los pasos que Jesús hizo antes de ir a Galilea, antes de predicar por primera vez, antes de Jesús, amado hermano, sanar a los leprosos, antes de verlo liberando cautivos. ¿Qué fue lo que Jesús, nuestro maestro, hizo? ¿O es que solamente se puso a jalar rodillas? ¿O es que no hubo una preparación espiritual? Y quiero hablarte de esa preparación espiritual, de esos pasos tan importantes para que nosotros logremos, amado hermano, subirnos a lo sobrenatural, a esa atmósfera que está más arriba de lo natural. Debemos subirnos y impactar con lo sobrenatural lo natural. ¿Me están entendiendo, hermano, hasta este momento? Entonces mi tema se basa en el ministerio sobrenatural de Jesús y su preparación espiritual. Debió haber habido una preparación espiritual. Un hombre que manifiesta el reino de los cielos en la tierra tuvo que haber imitado el ministerio de Jesús. Nadie puede, amado hermano, manifestar lo sobrenatural o hacer las obras que Jesús hacía sin haber imitado su preparación espiritual. Y es aquí donde mi mensaje es tan importante en mi corazón para ustedes, que yo necesito que ustedes también se preparen en el ministerio. Quisiera que ustedes vieran a la luz de la palabra conmigo
que Jesús no solamente le traían los miles de enfermos y los sanaba solamente por arte de magia o poder alguno ahí que salía de él. Eso no era magia, eso era conquista en el mundo espiritual. Desde lo natural él se elevó y conquistó lo sobrenatural. Subió a la legalidad que se ocupa para lograr tomar dominio de la tierra. Hay que subir, hay que elevarnos a lo sobrenatural, hay que conocer lo sobrenatural, hay que entrar en esa atmósfera, en esa nueva dimensión, para traer el cielo a la tierra. Solo si subimos de lo natural a lo sobrenatural, podemos traer el cielo a la tierra. Y solo si el cielo viene a la tierra, habrá esperanza. Entonces, hermanos y hermanas, a la luz de la palabra, Jesús hizo cosas que nosotros tenemos que hacerlas. Y vengo en el nombre de Jesús a prepararte, porque yo estoy creyendo que usted quiere servir a Dios. Yo estoy creyendo que usted no anda paseando como cuando la gente vamos allá a caminar, ¿no? Yo creo que usted no está aquí para ser entretenido. Yo creo que usted lo que quiere es agradar al Padre. Creo yo. Y por eso siempre los mensajes van a guiar a la voluntad de Dios. No a la voluntad mía, no a la voluntad de nadie, a la voluntad de Dios. Entonces quiero que estudiemos una enseñanza que nos ayude, hermanos, a elevarnos en lo que Jesús hizo. Cómo Jesús logró ese gran poder. Cómo Jesús. Y si usted me dice, o alguien dice, pastor, pero es que él era Dios. Hermanos, pero entonces, ¿qué me dice de los apóstoles? Ellos también lo lograron. Pedro con la sombra sanaba a los enfermos. Pedro oraba por los muertos y los resucitaba después de 4 días. ¿De qué estamos hablando, hermano? De algo no humano. Estamos hablando de un poder extraordinario que puede morar en nosotros y que debe estar en nosotros. Es algo que podemos nosotros obtenerlo. Qué poderoso sería, hermano, que aprendiéramos a caminar en el ministerio sobrenatural de Jesús. Cuando Jesús llegaba a la sinagoga, los demonios gritaban, se postraban, los demonios se rebelaban, no aguantaban las fuerzas infernales a la presencia del Señor. Y por eso es que quisiera yo que tomáramos algunos puntos necesarios que nos van a ayudar, y quisiera que por favor los escuche. Y si usted quiere servir a Dios y prepararse en ese poder sobrenatural o elevarse, usted no vaya a evadir estos puntos, porque no hay opciones, no hay veredas que podamos tomar e irnos por otra fuente, por otra puerta. No hay opciones. Y por eso quiero decirte que el primer punto de la preparación espiritual de Jesús, antes de manifestar su gran poder, su primer punto es disponerse a hacer la voluntad de Dios. Eso debe ponerlo en práctica toda persona. Lo primero que Jesús hizo para lograr, amados hermanos, prepararse espiritualmente y traer lo sobrenatural a la tierra, sanar enfermos, liberar cautivos, fue disponerse. Disponerse a hacer la voluntad de Dios. Si vamos a Juan 6:38, usted va a ver que la palabra de Dios nos dice que Jesús mismo dijo: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús lo dijo. Jesús dijo: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La importancia de entender que hay una voluntad mayor que la nuestra en esta vida. Hay una voluntad mayor que la nuestra. Jesús lo tenía claro, que Él tenía que hacer esa voluntad que era mayor que Él. O sea, es una obra mayor que la de Él, un propósito mayor que el vuestro. Cuando alguien entiende que hay un propósito mayor que el vuestro, que hay una vida mayor que la vuestra, esa persona se va a determinar
Jesús no vino para hacer la voluntad de Él. Jesús comprendió que hemos venido a esta tierra y nació con el propósito de vivir para Dios y hacer lo que Él manda. Esto era clave, porque mientras alguien no acepte hacer la voluntad de Dios ni lo determine, no va a haber disponibilidad. No va a haber disponibilidad. Jesús tuvo que disponerse y tomó una decisión radical: no he venido a hacer mi voluntad. Eso es precioso, entender que por encima de nuestra vida hay un plan y un propósito mayor, y que es la causa por la que existimos. ¿Cuántos le pueden regalar un aplauso al Señor? Y por eso el propio Señor Jesucristo en Hebreos 10 versículo 5, cuando Él venía al vientre de María para ser engendrado, Él dijo: por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hebreos 10:5. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hebreos 6, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije en el 7, Hebreos 17, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. El 9, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Jesús entendió que en esta vida hay una voluntad que no se debe evitar, porque el que evita esta voluntad vivirá erróneamente. Y esto es importante, porque la preparación espiritual viene por producto de entender esto. Si usted entiende, si usted es la persona que va a hacer la voluntad de Dios, usted tiene que disponerse a buscar esa voluntad. Usted tiene que ser radical en hacerla. No puede estar a media, porque Jesús nos enseña que la voluntad, cuando usted la da a Dios y usted ofrece su vida a esa voluntad, usted tendrá disponibilidad hacia esa voluntad. Mientras no aceptemos que la voluntad de Dios es el producto de nuestra existencia o la causa de nuestra existencia, no habrá voluntad para obedecer, no habrá voluntad para servir a Dios. Entonces Jesús nos enseña que su primer paso de preparación espiritual es entender a lo que Él vino a esta tierra. Y nosotros debemos, hermanos, como iglesia, como seres humanos, entender para qué nacimos. Tenemos que dejar de ver que el servir a Dios, aleluya, no es para nosotros. Tenemos que saber nosotros que así es que se prepararon los grandes hombres de Dios. Todos aquellos grandes hombres de Dios, empezando por los apóstoles, empezando por los grandes ministros que han impactado el mundo, que han impactado naciones, llevando abundante fruto para el reino de los cielos. Fueron hombres que tuvieron que determinar, negarse a sí mismo y aceptar que hay una razón más grande en esta vida por la que ellos viven y nacieron. Y una vez estos hombres entendieron eso, empezaron a buscar esa voluntad, determinar hacerla. Y ese es el primer paso que nosotros tenemos que poner en práctica y ser radical con ello. Entender que en medio de nosotros hay una obra, en medio de nosotros hay una voluntad perfecta y agradable, y que esa voluntad no solamente la va a hacer el Señor, no solamente la van a hacer los apóstoles, no solamente la van a hacer algunos cristianos en el mundo entero. Todos los cristianos estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso? Si usted me entiende eso, para el reino de los cielos eso es muy importante, porque es clave, es el comienzo. Entonces vemos que la preparación
espiritual comienza con aceptar la voluntad de Dios en nosotros. Mientras una persona no acepte hacer la voluntad de Dios, usted la va a ver con falta de perseverancia, usted la va a ver inconstante, la va a ver sin entrega, sin compromiso, sin voluntad. Pero cuando usted mira a una persona que quiere hacer la voluntad de Dios, que lo determina, como Jesús lo determinó, porque no estoy hablando de nadie más, estoy hablando de los pasos que Él hizo y Él dio. Con esa determinación, lo sobrenatural comienza a inclinarse a nosotros. Nadie puede manifestar lo sobrenatural de Dios sin haber aceptado decidir hacer la voluntad de Dios. Lo sobrenatural se conecta con aquel que decide hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Yo quisiera, hermano, y creo por la luz de la palabra, que todos los que estamos aquí y los que me oyen podemos dar este paso. Todos lo podemos dar, solo es querer. Aquí comienza la preparación espiritual, determinando hacer la voluntad de Dios, sin excusas, sin rodeos, sin pretextos, sino aceptando el vivir esa voluntad, comenzar a buscarla, comenzar a reconocer: Señor, ya no puedo vivir para mí. Señor, yo me niego a hacer mi voluntad. Ahí comienza todo el poder sobrenatural a inclinarse a ti. Es la primera señal que llamará el poder de Dios hacia alguien. Es la primera decisión que el cielo está buscando. Jesucristo dijo: no he venido para hacer lo que yo quiero, sino la voluntad que mi Padre me ha dado. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Jesús? Hacer la voluntad de Dios no es una obligación, es un mandato que tiene que nacer de la voluntad de todos. No es algo exigido. Pero Dios, eso es lo que espera de nosotros. Dios no espera otra cosa. Incluso Jesús, cuando caminó en la tierra, tenía muchos seguidores, y en una ocasión los confrontó y les dijo: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y ustedes no hacen lo que yo les digo? Vean ustedes que hay un poder sobrenatural para nosotros. Nosotros, la iglesia, podemos llegar a obtener un poder de trastornar los pueblos y las ciudades. Nosotros podemos, hermano, volvernos gente poderosa con respaldo sobrenatural. Que los enfermos tengan esperanza, los endemoniados tengan esperanza de ser liberados. Me puedo imaginar yo, si el diablo mira una iglesia que no esté impactando lo natural. No podemos ser ese tipo de cristianos. Y por eso este primer paso yo lo dejo que usted lo determine. Pero sí le digo que el jovencito que decida hacer la voluntad de Dios, el día que lo decida, ese día inclinas los cielos a favor tuyo. El día, mujer, que tú determines hacer la voluntad de Dios sin pretextos, no importando el precio que tengas que pagar, desde ese día el cielo caminará contigo. Y donde quiera que vaya, el cielo te va a respaldar. Donde quiera que vayas, el cielo estará contigo, y el Espíritu Santo te hará ver las obras sobrenaturales de Dios. Cuando te haga un fuerte aplauso. Decidir hacer la voluntad de Dios. Diga conmigo: decidir hacer la voluntad de Dios. Más fuerte: decidir hacer la voluntad de Dios. El segundo paso que Jesús dio es reconocer autoridad.
y someterse a ella. Diga conmigo: reconocer autoridad y someterse a ella. En el mundo natural, lo sobrenatural no se puede manifestar sin legalidad. En lo natural no se puede manifestar el poder sobrenatural sin que alguien haya conquistado el poder sobrenatural con legalidad. Y una de las cosas que yo aprendo del Señor, recuerde, lo vimos en los textos primeros, sanando, libertando, ya con el ministerio de lo sobrenatural en acción. Pero a mí me interesa enseñarle a usted la preparación que él tuvo antes de que lo sobrenatural lo apoyara. Dice la palabra que Jesús, antes de predicar en Mateo 3, Jesús vino a Juan. Jesús vino a Juan. Reconocer autoridad y someterse a ella es clave para también lo sobrenatural venir a tu vida y respaldarte. Porque el cielo va a respaldar a la gente que reconoce lo establecido por Dios. Dios había mandado a este hombre tan importante para el ministerio de Jesús, a tal manera que era el que iba a preparar el camino. Y Mateo 3:1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Quiero decirle a usted que antes de Jesús fue este hombre, Juan Bautista. Juan Bautista apareció después de un silencio de 400 años que no había voz de Dios. En otras palabras, cuando este hombre aparece, es la voz de Dios presente. Este era el ministro. En él posaba el reino, en él posaba Dios, en él posaba el legado y el llamado divino de Dios. Con él estaba el Espíritu Santo. Él era la autoridad espiritual en la tierra. Habían sectas, habían fariseos, habían sacerdotes, pero no puestos por Dios. Juan representaba el gobierno de Dios y el reino visible. Pues donde está la autoridad, ahí está Dios. Donde está la autoridad, ahí está el gobierno de Dios. Y Juan estaba en el desierto de Judea diciendo, traía un mensaje muy importante: arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Vea que el representante del reino antes de Jesús era Juan. Él era la autoridad terrenal, espiritualmente hablando. Juan, su trabajo que él hacía como autoridad, lo encontramos en Mateo 3:11. Juan dice: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento. Diga conmigo: el trabajo de Juan era bautizar en agua. En otras palabras, todo el que venía a Dios en arrepentimiento, Juan lo bautizaba en agua. Ese era el ministerio de Juan: bautizar en agua al que se arrepentía. Pero Juan decía que venía uno tras él, cuyo calzado no era digno de llevar, hablando del Señor Jesucristo. Pero quiero que te enfoques un poco en lo que Dios, cómo Dios ve a este hombre. Antes de él o después de él no había una autoridad. La autoridad de Dios es Juan. Ahora, si Jesús quiere conquistar lo sobrenatural, no puede evadirle la autoridad espiritual. Y por eso vemos que Jesús era necesario que viniera a Juan. Era necesario venir a Juan. Esto lo que nos enseña es la importancia de que nosotros tengamos una autoridad espiritual terrenal y podernos someter. Tal vez esto no va a traer aplausos, pero yo no veo otra forma de ayudarte en esta mañana más que imitando los pasos de Jesús.
Y esto no solamente te lo hablo, lo aprendo, lo tomo yo primero. Si queremos nosotros traer lo sobrenatural a nosotros, tenemos que primeramente buscar la autoridad espiritual. ¿Dónde hay un pastor que Dios ha puesto? ¿Dónde? Buscar la autoridad es una necesidad para comenzar el ministerio. Sujetarnos a la autoridad. Eso es clave, es el segundo paso que Jesús hizo. Más adelante lo vas a ver en el ministerio sobrenatural de Él, pero ¿cuál fue la preparación espiritual? La estamos aprendiendo. Creo que todo cristiano debe tener una autoridad espiritual después de Dios en la tierra. Todo hombre de Dios que está haciendo las cosas bien, se debe tener un pastor o un ministro a quien él viene a sujetarse. Creo que a esa gente el cielo la va a respaldar y también el enemigo la va a respetar a los sujetos bajo la autoridad. Y si vemos a Jesús, que es nuestro ejemplo, en Mateo 3:13 dice, en Mateo 3:13, entonces Jesús vino a Galilea, hermanos y hermanas, vino a Galilea. Vea que es el miembro, vea que es la persona, el creyente, quien debe venir por el Espíritu Santo a buscar sujeción a la autoridad. Nadie puede subsistir sin sometimiento a la autoridad. Aleluya. Esto es vital para todo lo que queramos inclinar lo sobrenatural a nosotros. Necesitamos ser personas sujetas a autoridad, a Dios y a la autoridad terrenal. Y vamos a estudiar un poco a ver en qué dimensión de sujeción a la autoridad Jesús caminó en esta tierra. En Mateo 3:13, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Esto nos da el ejemplo de que todos tenemos que buscar a quien sujetarnos. Si usted quiere ser una persona influyente en el mundo espiritual, usted tiene que ser alguien que camina bajo el poder de la sujeción a la autoridad. Pero esto va a costar. Pero si tratamos nosotros de imitar a Cristo, pues a Él es que estamos viendo venir. Juan representa la autoridad de Jesús, que va a comenzar su ministerio. Necesita esta preparación, sujetarse, porque esto es lo que el enemigo no había visto. Y por eso es que necesitamos una iglesia bajo el poder. Necesitamos cristianos de autoridad, cristianos bajo el poder de lo sobrenatural, que impactemos este mundo, pero con vidas sujetas. Amén, hermanos. Ustedes pueden ingerir esto, hermano, en el espíritu. Dice la palabra que Juan se le oponía, porque Juan comprende que Jesús es más grande que él. Dice la palabra, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Hermano, Juan entiende que Jesús es mayor. Juan entiende que Jesús es el Mesías. Pero Jesús le suelta una palabra muy poderosa. Dice la palabra que Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos la justicia. O sea, que era un ejemplo para nosotros lo que Jesús estaba haciendo. Él se está sometiendo a la autoridad para que nosotros veamos la preparación espiritual que se necesita, la preparación que el cielo está pidiendo de la iglesia. ¿Están acá? Jesús comprende el valor de la autoridad espiritual. Hermano, es tan grande esto que cuando Jesús viene a Juan el Bautista, hermano, Él no está únicamente sometiéndose a Juan. Él lo que está viendo es la revelación del orden de Dios, cómo su reino opera. Porque cuando Jesús viene a Juan, es evidente, hermano, que Jesús está sometido a Dios. Porque el que está sometido a Dios reconoce autoridad terrenal también.
Yo considero que el que no está sometido a Dios no puede aceptar autoridad terrenal. Pero Jesús, hermano, que está sometido a Dios, reconoce lo que Dios ha puesto. Y es ahí cuando ustedes tienen que ver lo sobrenatural que es someterse a la autoridad que Dios ha establecido terrenalmente. Porque dice la palabra que cuando Jesús hizo esto, Dios dio testimonio y dijo: este es mi hijo en quien yo estoy complacido. Ahí se manifiesta la autoridad del Padre sobre el Hijo, que reconoce autoridad espiritual terrenal. Entonces, este principio es preparación espiritual para que lo sobrenatural opere legalmente en nosotros. Esto es importante que todos lo entendamos. Ahora, déjame ir un poco más. Cuando Jesús caminó en esta tierra, Jesús comprendió el valor de la autoridad espiritual, tanto terrenal como la autoridad sublime del Padre. Jesús nunca dejó de reconocer a autoridad terrenal, nunca. Se sometió a los padres, a María y José. Si usted me acompaña a Lucas 2:51, usted ve que Jesús nunca fue un hijo rebelde, porque también María y José eran autoridades para él. Y dice la palabra en Lucas 2:51: y descendió con ellos. O sea, Jesús se había quedado en el templo a la edad de 12 años. A la edad de 12 años se quedó Jesús en el templo. María y José se fueron, pero después se preguntaron: ¿dónde está el niño Jesús? Y Jesús estaba en el templo. María y José corrieron asustados a buscarlo. Y dice que le dijeron: ¿por qué nos hiciste esto? Entonces Jesús les dijo: ¿no saben ustedes que en la casa de mi padre me es necesario estar? Pero dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto a ellos. Jesús siempre fue un hijo sujeto a sus padres. Aleluya. ¿Oyeron, jóvenes? Jesús siempre fue sujeto a su mamá y a su papá. Siempre. Porque eran autoridades. Jesús también reconoció la autoridad de los gobernantes. Siempre. Él no se rebeló ante Pilato. Fue llevado ante Herodes y él guardaba silencio. Los ancianos en el santuario, y él nunca los ofendió, porque siempre estaba sujeto a la autoridad. En una ocasión quisieron tentarlo y le dijeron: ¿debemos pagar tributo a César? Era una trampa, porque el diablo quería que él mostrara desobediencia a la autoridad terrenal. Y Jesús sabiamente dijo: den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús, cuando viene a Jerusalén y le cobran tributos, Jesús pagó los tributos, mandó a Pedro a pescar, no evadió las responsabilidades terrenales como autoridades. Dios, amado hermano, requiere esta preparación espiritual en nosotros. Jesús es el ejemplo de sujeción al Padre y sujeción a la autoridad. Bendito Dios. Y también es ejemplo de sujeción a la autoridad espiritual. Vino a Juan. Por donde usted mire la persona de Jesús, usted mira que Jesús era un ser sujeto, obediente, hermano. Allá estaba Pilato: yo tengo poder de poderte liberar, yo tengo poder de soltarte. Jesús le dijo: ningún poder te he dado, a no ser que mi Padre te lo haya entregado. Tú no tienes potestad sobre mí, a no ser que mi Padre te haya dado esa autoridad. Y por esa autoridad que Dios le había dado a Pilato, él se mantenía sujeto. Qué personalidad tan sabia. Qué importante es tener este conocimiento. Todos debemos reconocer autoridad. Dígame, todos debemos reconocer la autoridad. Si usted va a Romanos 13, versículo 1, usted va a ver que dice el apóstol Pablo, un general de Dios, dice de esta manera: sométase
Romanos 13:1 dice: sométase toda persona. Aquí habla en plural, arrasando con jóvenes, ancianos y todo tipo de raza. Sométase toda persona. ¿A quiénes, hermano? A las autoridades superiores. Vea que las autoridades superiores se deben las personas aprender a someter. ¿Y cuál es la razón? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Este conocimiento nos va a llevar a un buen vivir. Nos va a llevar a nosotros, hermanos, a ser personas de alto valor en la tierra. No solamente sujetarnos a vuestros padres, no solamente sujetarnos a vuestro Dios, no solamente sujetarnos al hombre de Dios espiritualmente hablando, sino también a tu patrón, a todas las leyes, al policía. Ser sujeto, hermano. Aprender ese valor de sometimiento, porque esto te da autoridad espiritual. Amén, hermano. La consecuencia, Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, hermano, a lo establecido por Dios, resiste. O sea que toda autoridad que usted ve, sujétese, sométase, porque toda autoridad es Dios que la pone. Toda autoridad es Dios que la pone. Y con eso, con la autoridad, la gente no puede, amado hermano, incluso Él es quien pone presidente. Él es quien pone presidente. Él es quien pone reyes y quita. Hermano, y a veces los reyes que se levantan son reyes, pues, como pastores también. Pero Dios sabe por qué razón los pone. Algo está haciendo Dios. Y nuestro principio, que es innegociable, es sujeción. Usted no debe negociar eso. Usted debe ser la persona que se sujeta a toda la ley terrenal, a las autoridades. Esto lo va a llevar a usted a impactar en el vivir, porque habrá respaldo de autoridad de Dios en su vida. Yo no he visto una persona que respete autoridad que la autoridad misma no lo defienda. Entonces esto, hermano, créame decírtelo, este es un valor tan elevado para nuestro diario vivir, que tenemos que todos, hermanos, aprenderlo. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, vemos Romanos 13:4. Recuerden que mi trabajo aquí es ayudarlos. Amén. Ayudarlos con la palabra. Yo no tengo otro trabajo aquí más que ayudarlos a que ustedes comprendan lo espiritual. Ahora, en Romanos 13:4, vemos qué representa la autoridad. Porque muchas veces la autoridad, por ejemplo el policía, muchas veces la policía no representa a veces valor para la gente, o qué sé yo, porque creemos que el policía es el policía. A veces también, ¿verdad?, las autoridades, tanto espirituales como también los padres, a veces los tomamos de esa forma porque no hemos entendido la revelación de lo que es autoridad. Ahora, Romanos 13:4 te explica qué representa una autoridad, tanto espiritual como civil. Romanos 13:4 dice: porque es ¿qué? Servidor de Dios. O sea que donde usted mire una autoridad, es un servidor de Dios. Porque es servidor de Dios para tu bien. La autoridad es bendición, hermano. Aleluya. Dice: pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea, cuando la autoridad se viola, porque la autoridad pone orden. Entonces, pero dice que es necesario, hay una necesidad de estarle sujeto. Miren lo que dice Romanos 13:5. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces es necesario estar sujeto, hermano, a la autoridad. Jesús fue ejemplo en esto.
Oh, allá lo vemos, hermano, que las colas de gente lo traían enfermo. Pero veamos su preparación. Veamos cómo comenzó su ministerio, disponiéndose su voluntad de hacer el Padre. Ahora hay una autoridad, se somete. Por eso es que todo cristiano debe encontrar un pastor de Dios, un hombre de reino, y debe sujetarse. La gente, hermano, que aprende esto, no solamente van a tener un buen vivir y van a tener respaldo de Dios, sino que lo sobrenatural lo van a experimentar. Porque el hecho que el diablo viniera a Jesús más adelantito, no es solamente que el diablo quiso venir a ver quién era Jesús. Lo estaba lastimando lo que Jesús estaba decidiendo hacer. Su preparación espiritual tenía temblando al diablo mismo. Y eso es lo que usted tiene que hacer: poder atemblar al infierno con una vida sometida. Por favor, hermano, vean que Jesús fue ejemplo en esto. Amén. En 1 de Timoteo, Pablo, cuando doctrinaba a la iglesia, decía en 1 de Timoteo 5:17, Pablo, a los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan y predican y enseñan. 1 de Timoteo 5:17, los cristianos doctrinados respetan la autoridad espiritual. Ellos respetan a sus pastores. Los que tienen doctrina. Los que no tienen doctrina, hermano, yo creo que van a luchar y van a violar estas cercas. Pero un cristiano que tiene doctrina tiene enseñanza. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y para cerrar con broche de oro esto, hablamos Hebreos 3:17, que es el principio donde todos un día podemos comenzar dando el paso que Jesús dio, viniendo a Juan. Así como Jesús vino a Juan, usted también, si quiere hacer la voluntad de Dios, debe sujetarse a un pastor que usted, por fe y por mandato de Dios, Dios le asigna. Y dice la palabra que hay que obedecer. Hebreos 3:17 es un mandato para todos los que queremos experimentar el poder sobrenatural. Hebreos 3:17, 13:17 de Hebreos, nos dice la palabra: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esto le va a llevar a grande bendición. Esto le va a llevar a usted a tener una autoridad contra el enemigo. Créame que usted y yo, caminando en este principio, tenemos autoridad. Créame que la palabra de Dios no miente. Y usted y yo, siendo personas que tenemos autoridad, sometimiento, a la autoridad, tanto de Dios primeramente, como las autoridades terrenales, y también a nuestro pastor, yo me someto, yo me sujeto a mi pastor. Te lo aseguro que cuando usted venga y ore y reprenda al diablo, el diablo va a ser herido con su oración. Y por eso a mí me interesa, hermano, que imitemos al Señor, porque tenemos gran necesidad de manifestar lo sobrenatural en esta tierra. Y este es el camino. Diga conmigo: este es el camino. Entonces, ¿me entendieron el segundo punto? Entonces, esto tiene que ser innegociable. Yo quiero que usted nunca se vaya de este lugar, y quiero ser su pastor. Quiero, deme esa dignidad. Deme esa dignidad. Prometo en Dios no defraudarle. Pero también tenemos que entender que tenemos que caminar de acuerdo. Y yo le felicito porque usted es una persona humilde que viene a aprender de la persona clave,
que es nuestro Señor. Hay un tercer paso que Jesús dio para conquistar su respaldo sobrenatural. Una preparación tercera. Y es: Jesús decidió vivir la vida nueva, vivir lo nuevo. Porque Dios, cuando usted viene a Él, a usted Dios lo recibe con una vida pasada. Hello, ¿están aquí? Pero Jesús te ofrece una vida nueva. Entonces, usted debe decidir vivir en la vida nueva y hacer que lo viejo se murió. Ahora dígame usted, ¿cómo vamos a caminar en ese poder sobrenatural en que el cielo nos respalde si nosotros no hemos soltado la vida vieja? Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo, hermano, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo, hermano, capítulo 3, vino a Juan la autoridad para ser bautizado. Yo creo que todo cristiano que va a hacer las cosas bien ante Dios se quiere bautizar. Hello, se quiere bautizar, anhela ir a las aguas del bautismo, porque no podemos desligarnos de la vida vieja sin ser sepultados con Cristo a través del bautismo. Y por eso Jesús vino a ser bautizado. Apláudalo fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. ¿Cuántos de los que están aquí ya se bautizaron? ¿Sabe qué fue lo que dijeron ustedes cuando se bautizaron? Señor, acepto vivir en la vida nueva. Y a hoy en estas aguas de bautismo estoy decidiendo sepultar mi vida pasada. Pero yo he visto gente que se bautiza y a los 2 meses se van al mundo. ¿Qué pasó? Por eso es que es importante, escuchen lo que les voy a decir. Es importante que valoren el acto de haberse ustedes bautizado. El bautismo para ustedes no fue un baño en piscina, ni fue un baño en lago. No fue una marometa que usted hizo ahí en el agua. Usted tuvo que haber estado claro lo que usted estaba haciendo. Usted estaba testificando a Dios que usted estaba dispuesto a seguirlo. Aleluya. Usted estaba testificando a Dios que usted estaba diciéndole: Señor, yo quiero morir a mi vida vieja, quiero lo nuevo. Y esto es lo que el bautismo significa en su vida. Y yo quiero que usted no me sepulte ese bautismo para que nadie vea su vida nueva, sino que si usted se bautizó, el diablo comience a temblar, porque usted está preparado a vivir lo nuevo en Dios, los sobrenaturales de Dios en su vida. Por eso usted tiene que dármele valor a su bautismo. Toca al hermano que está a la par y dígale: si te bautizaste, quiero verte en vida nueva. Deja esas novelas, decirle. Deje ese carácter. Deje esa rebeldía. Deje esa vanidad. Usted fue llamado a vivir en vida nueva. Usted ya se bautizó. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso? Todo cristiano que va a hacer las cosas bien no puede rodear el bautismo en agua. El bautismo en agua es algo tan poderoso, pero en este tiempo hay que seguir a los hermanos, hay que rogarlos para que se bauticen, hay que enamorarlos. Jesús no, Él vino a Juan para ser bautizado. ¿Quiénes quieren conquistar lo sobrenatural? Lo sobrenatural tiene que ser conquistado. Pero he visto gente que se bautiza y se le explicó que era vida nueva.
Mire, se abrieron los cielos cuando Jesús se bautizó. Cuando una persona, porque lo sobrenatural de Dios, la revelación de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo que descendió, el Padre que dijo: este es mi hijo amado, que estoy complacido. Eso solamente es para los que se bautizan. La revelación de Dios es para todos los que anhelemos vida nueva. Usted es testigo que cuando estábamos allá no entendíamos nada, pero hoy estamos entendiendo porque andamos en vida nueva. Los cielos están abiertos. El Espíritu Santo ha venido a nosotros. Aleluya. Está el Espíritu Santo con nosotros. Usted tiene el Espíritu Santo. Hermanos, el bautismo es algo poderoso, porque todos tenemos un pasado. Y con esa, mire, imagínese un cristiano queriendo vivir lo nuevo sin dejar lo viejo. Imagínense cómo podemos servir a Dios andando en la carne, en la naturaleza pecaminosa, viviendo los principios que antes vivíamos. De ninguna manera. Lo sobrenatural no vendrá a nosotros. Pero si nosotros sabemos que a través del bautismo fuimos sepultados con Cristo, como lo dice Romanos capítulo 6 versículo 4. ¿Qué pasó en el bautismo? Romanos 6, 4. Vamos a ver lo que pasó en el bautismo. Porque usted me está diciendo que usted se bautizó, y usted es la persona que tiene inclinados los cielos y los tiene abiertos. Aleluya. Y usted iba a decir amén. Usted es la persona que ya se bautizó. Entonces usted es la persona que tiene el Espíritu Santo con usted ya. Usted es la persona que el Padre está diciendo que en usted está complacido. Porque somos sepultados, dice Pablo, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Pero hay gente que se bautiza y viven en lo viejo. Hello, explícame esa paradoja, esa controversia. Entonces, yo quiero que usted vea que Jesucristo dio el tercer paso: bautismo en agua. Todos los que no están bautizados aquí, el cielo les hace una invitación, porque el fin de este mes vamos a traer bautismos a este lugar. Y los que tienen dudas de cómo se bautizaron, pues maten esa duda y bautícense bien. Los cielos están abiertos para ustedes también, y la vida nueva los está esperando. ¿Cuántos dan ese aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores? Entonces aquí el principio grande a aprender es el valor del bautismo y lo que significaba y significa. El bautismo significa muerte al viejo hombre y resucitación o resurrección de un nuevo hombre. Entonces, después del bautismo es que la gente puede experimentar la vida nueva. Por eso es que la iglesia primitiva, cuando la gente creía, corrían al bautismo, porque al bautizarse hacían contacto con la muerte de Jesús y con la resurrección. Entonces la gente podía andar en vida nueva. Tratando entonces de evadir el bautismo, la gente no podrá desligarse de las cosas pasadas. El bautismo es el lavamiento. El bautismo es un proceso de purificación para prepararnos para la obra de Cristo. Hermanos, ¿están aquí? El bautismo es algo que nadie que quiera hacer la voluntad de Dios lo va a evadir. Ahora, después que usted lo hace, usted debe entender que hay una vida nueva en la que usted va a caminar. Porque el apóstol Pablo, que era un experto en esto, a los efesios les dice en el 4:17, a los que se habían bautizado, a los que supuestamente habían optado por vivir una vida nueva, Pablo les dice en el 4:17 de Efesios. Usted va a ver que ahí Pablo les habla de la vida nueva a los cristianos. Efesios 4:17. Esto pues digo y quiero en el Señor, le dice Pablo a los que ya se bautizaron,
que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron en la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vea que está tocándole la vida vieja, el comportamiento de la gente que no tiene a Cristo. Y Pablo está prohibiendo que ellos anden de esa manera. El 20. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído, habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovados en el espíritu de nuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena y necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios perdonó a vosotros en Cristo. Si ustedes no sabían cómo vivir después de un bautismo, tome esa lectura. Ahí está la vida nueva. Ahí está la vida nueva. Yo creí que iban a dar un aplauso. Afligidos es que se pusieron ustedes. ¿Cuántos dan un aplauso al Rey de Reyes, hermano? Dígale al hermano que está a la par: bienvenido a lo nuevo, a la vida nueva. Yo no creo que entre nosotros haya uno extrañando la vida pasada. Yo no creo eso. Por eso démosle otro aplauso a Cristo por la vida nueva. Vamos, celebremos a Cristo, hermanos. Qué lindo es el Señor. Hermanos, vivamos esa vida nueva. Jesús, por eso usted no lo va a ver en las andadas que el mundo anda, porque Jesús vino a darnos ejemplo. Vivamos la vida nueva, opta por lo nuevo. Es necesario, hermano, que cambies, que te transformes, que ya no seas el mismo, hermano. Primeramente, por la voluntad de Dios que se necesita hacer en esta tierra. Y tercero, por la cantidad de gente que te necesita, que está perdida. Y que tú, dando esta preparación espiritual, puedes inclinar el poder de Dios a tu vida y traer solución a lo que está enfermo, a lo que está herido. ¿Cómo lo deseo yo que nos preparemos de esta forma? Y voy a terminar, amado hermano, hablándote, si es posible, 2 puntos más, pero voy a hablarte el siguiente. Otra cosa clave en nosotros, que yo veo que Jesús aprendió, es a ser guiado por el Espíritu Santo. La palabra de Dios en Romanos nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Romanos 8:14. Cuando usted va a Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, usted va a ver que Jesús, después que es bautizado, recuerde que Jesús no se bautizó porque necesitaba limpiarse de pecados. Recuerde que Jesús no necesitó sujetarse a Juan porque él no era Dios. Él lo hace todo por darnos ejemplo de cómo prepararnos al ministerio. Ahora, después que él se bautiza, recuerde que en el bautismo le vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahora mire esto, que es aquí donde muchos estamos trabados y no hallamos cómo hacerle y no hemos aprendido. Es aquí donde yo veo que la mayoría de cristianos
no hemos aprendido esta eterna lección espiritual que el Señor Jesucristo quiere que entendamos. En el capítulo 4 de Mateo, la Biblia dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Mateo capítulo 4 versículo 1. Lea conmigo, por favor. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Présteme atención, hay una coma. Vea que ya no es Jesús guiándose. Ya no es Jesús yendo donde Él quiere. Lo ha poseído el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo llegó a Él. Y el Espíritu Santo no es un adorno. El Espíritu Santo llegó a nosotros para tomar el control. Si el Espíritu Santo nos ve a nosotros siendo cristianos, pero haciendo, yendo donde nosotros queremos ir y hacer, y no es Él que nos está guiando, entonces, aunque tenemos el nombre de cristiano, no estamos siendo guiados por Él. Y este es uno de los aprendizajes más poderosos en el vivir del ser humano. Dejar que sea el Espíritu que nos guíe. Dejar que sea el Espíritu Santo quien tome el timón de tu voluntad. Que sea el Espíritu Santo llevándote. El Señor le dijo a Pedro: cuando tú eras pequeño, tú ibas donde tú querías, pero cuando seas grande te va a ceñir uno y te va a llevar donde tú no quieres ir. He descubierto que los que somos guiados por el Espíritu Santo vamos donde no queremos ir, porque el Espíritu Santo te lleva a una contrariedad de lo humano, porque Él te guía conforme a su voluntad y te mata la voluntad de tu carne. Humanamente queremos ir a esto, pero el Espíritu Santo dice no. Entonces veo que hay una guerra entre nosotros, entre el Espíritu y la carne. El Espíritu Santo te va a levantar a orar cuando es tiempo de dormir. Cuando otros duermen, tú estarás de rodillas orando. No es lógica ni normal, es contra naturaleza la vida del Espíritu. Es contra, no es conforme el deseo humano, es contra el deseo humano. El Espíritu Santo mata el deseo de la carne y es una contrariedad. Aleluya. ¿Quiere usted caminar guiado por el Espíritu Santo? Aprenda a vivir haciendo lo que usted no quiere. Ay, ay, ay. Dígame si eso es fácil. Porque si usted se acostumbró a hacer lo que usted quiere, no hay guianza del Espíritu Santo. ¿A dónde el Espíritu Santo lleva a Jesús? ¿Para dónde lo guía? Al desierto. Y vea que esto es lo lindo de mi maestro, que no rehúsa. Él solo está sujeto al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Imagínate cuando Pedro va a la casa de Simón, de Cornelio. Le es prohibido a un judío comer en casa de un gentil. Según la ley judía, no podía el judío ir al gentil. Pero el Espíritu Santo le habló a Pedro y le dijo: vienen dos hombres y no rehuses a ir con ellos, porque yo los he traído a ti. Nunca le dijo el Espíritu Santo para qué los traía. Pedro, en obediencia, en guianza al Espíritu Santo, obedece. Caminó posiblemente 3 días a Cesarea a pie, con la duda: ¿a qué me llevas, Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo no le reveló. Llegando allá, una familia lo está esperando con un montón de miembros, y el Cornelio se tira de rodillas a Pedro, y Pedro le dice: no hagas esto, porque yo soy un consiervo igual que tú, un hombre igual que tú.
Y el Espíritu Santo fue quien llevó a Pedro. Y Pedro entró a la casa de Cornelio porque el Espíritu Santo lo guió. Así también siguió Pablo. Pablo predicaba en muchos lugares. Y una vez iba Pablo predicando en Asia cuando el Espíritu Santo le prohibió y le dijo que no fuera a esos lugares a predicar. Y ellos obedecían, oían al Espíritu Santo en una comunión donde la voluntad de ellos era guiada por el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo quiere hablarnos. El Espíritu Santo es la persona de Jesucristo dentro de nosotros. Y todo cristiano ya tiene el Espíritu Santo. ¿Cuál es la invitación y la preparación espiritual que Dios quiere? Que aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Que aprendamos a ir donde Él quiere que vayamos. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso? ¿Y cuántos creen que a eso hemos sido llamados? Qué poderoso nos volveríamos si aprendiéramos la guianza del Espíritu Santo. Recuerda esta lección de vida. El Espíritu Santo siempre te va a llevar. Nunca te va a llevar el Espíritu Santo a la comodidad. Nunca. Él te va a llevar siempre, aleluya, a la voluntad de Dios. Cuando otros comen, Él te va a poner a ayunar. Cuando otros duermen, Él te va a poner a velar. Cuando otros están en los mundiales y en los carnavales, Él te va a llevar a estar a solas al desierto. ¿Quieres tú aprender esta vida? Por eso es que se te está diciendo que tienes que morir a tu vida, porque si no, no vas a poder ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora, déjame decirte de una mujer de Dios que aprendió a ser guiada por el Espíritu Santo, a ver si lo sobrenatural no se activó en ella. Esta mujer echa fuera demonios. Esa mujer está empoderada. Déjame decirte de un hombre que es guiado por el Espíritu Santo. Pondrá manos sobre los enfermos y los enfermos serán liberados. Las cadenas infernales, las maldiciones retrocederán. Y eso es lo que yo quiero que Palabra de Restauración conquiste. Que sigamos las huellas de Jesucristo y los principios eternos que hicieron que el reino y los cielos se manifiesten en la tierra. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso? ¿Cuántos quieren caminar guiados por el Espíritu Santo? Ustedes son testigos que todo el tiempo que nos guiamos nosotros a donde quisimos ir, a quebrarle los dientes fue que fuimos. Por eso tenemos que ponerle un stop y decirle: Espíritu Santo, ya no quiero hacer como yo quiero. Espíritu Santo, no hay cosa más preciosa que ser guiado por el Espíritu Santo. Moisés en el desierto aprendió a ser guiado por el Espíritu Santo. Él oía la voz de Dios. El Espíritu Santo habla, hermanos. El Espíritu Santo está aquí ahorita entre nosotros. Y fíjate que tú te vas a ir de la iglesia a tu casa, pero Él va contigo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha querido mostrar cosas poderosas, pero a veces por no estar determinados a caminar con Él? Ayude a caminar en el Espíritu Santo de esta manera. Ríndase al Espíritu Santo. La rendición va a ser clave. Mire, yo estoy sorprendido estos días. Yo estaba estudiando Isaías y lo testifiqué estos días, y encontré una palabra, hermano, que la vi tan importante, poderosa, revelación poderosa. Pero es una revelación para liderazgo, es un mensaje como para poner fe a los pastores que no están creciendo, pastores frustrados. Y yo me llené de palabra, agradecí al Espíritu Santo por la revelación. Pero luego, en la noche, comiendo en una mesa, se acercó una joven que está liderando en un área, en un ministerio, y me dijo: pastor, no sé, pero algo me dice que le abra mi corazón. Me dice: estoy pastoreando un área de la iglesia en esta área que me han encomendado, pero me siento frustrada. Me siento como que no puedo, me siento como incapaz. El enemigo me bombardea que no lo voy a poder lograr y todo. ¿Cómo hace usted, pastor, para sobrevivir, para sostenerse, para usted no debilitarse? ¿Qué es lo que usted hace? Hermano, toda aquella palabra
que yo había ingerido en mi espíritu era para darle de comer a ella. Es así como el Espíritu Santo trabaja. A veces usted va a ser empoderado en oración. Orando, el Espíritu Santo te va a llenar y nunca te va a explicar por qué te está llenando. Pero tienes que tener abierto tu sentido, porque al ir a la tienda puede ser que allí esté el enfermo, el que iba a necesitar que tú lo tocaras. Pedro va cargado en el templo, va a orar, pero quizás antes de ir al templo Pedro oró en la casa y se llenó de Dios. Y va con Juan, cargado de Dios, solamente diciendo: Señor, bueno, me diste esta llenura, ¿para quién es? Ellos entendían que nada era casualidad. Luego van llegando al templo y aquel les pide limosna. Y Pedro le entiende: aquí hay necesidad. No tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y lo levantó. El Espíritu Santo quiere guiarte. Y termino diciéndote que todo aquel que va a hacer la voluntad de Dios necesita aprender a resistir. ¿A quién, pastor? Al diablo. Porque desde que el momento que tú decides hacer la voluntad de Dios, Jesús está en el desierto, guiado por el Espíritu Santo, viene el tentador. La tentación muchas veces va a venir a tirar tu examen de preparación espiritual. Nunca caigas en tentación. Jesús resistió la tentación. ¿Y cómo la resistió? Estando claro por qué luchaba. En la última vez que Satanás viene a él, Jesús le dice: vete de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Yo quiero decirle a usted que si usted tiene claro que usted está vivo para adorar y para servir a Dios, toda tentación usted la podrá resistir. Estoy aquí para decirle que los que vamos a servir a Dios vamos a resistir. Somos los que tenemos fuerza de resistir al diablo, los que estamos determinados a servir a Dios. Pero ¿qué fuerza puede haber de resistir al diablo y del pecado en alguien que no está dispuesto a servir? Por eso ponga esto en su corazón: he determinado servir a Dios. Voy a adorarte, Padre. Y no importa si te meten al lago de fuego, al horno de fuego, perdón. No importa si vas al foso de los leones. Pero si tú eres la persona, mi amado hermano, que está determinado a adorar a Dios, tú vas a cantar como Pablo y Silas lo hicieron. Y vas a resistir el azote, vas a resistir las pruebas, vas a resistir porque estás programado antes que la prueba llegue. Antes que la tentación llegue, tú ya estás determinado que vas a servir a Dios. La tentación viene producto de que ya te programaste a servir a Dios. Porque el diablo va a tentar lo que ha determinado servir a Dios. El diablo va a estorbar a los que hemos determinado servir a Dios. Pero vengo a decirte que resistas. Dice la palabra que cuando Jesús le dijo al diablo: vete, el diablo se fue. Y ángeles de Dios vinieron y le servían. Después que tú resistes una tentación por servir a Dios, después de que tú te niegas a algo por servir a Dios, ángeles vendrán y te van a llenar de victoria. Ángeles de Dios van a acampar alrededor de ti y se te van a abrir las puertas de bendición. Dios será exaltado porque eres la persona que resiste con tal de servirle. Aprenda a resistir. Aprenda a resistir. Aprenda a resistir. Y por último, ¿con qué se resiste la tentación? Orando y ayunando. No hay ministerio sin oración y ayuno. Jesús se preparó de esta manera. Decidió hacer la voluntad de Dios. Se bautizó y aceptó vivir en vida nueva. Aprendió a ser guiado por el Espíritu Santo. Aprendió a resistir la tentación y caminó en profunda vida de oración y ayuno.
Claro, hoy que traigan los enfermos, traigan los que están cautivos. Había alguien que había conquistado. ¿Cómo está tu vida de oración? Sin oración no se puede manifestar el poder de lo sobrenatural. Sin ayuno no podemos. Sin oración no podemos. Esta es la preparación que como hijos de Dios necesitamos tener. Cuando Jesús sale del desierto, sale caminando en el poder de Dios. La Biblia dice que gritaban los demonios. Tal vez ustedes no han experimentado esa dimensión. Yo la he experimentado. Pero hoy mi lucha no es conquistar eso. Mi lucha es mantenerlo. Porque a veces lo sobrenatural ha venido a mi vida con potencia. Pero a veces me he sentido que me caigo. Y hoy mi trabajo es mantenerme en esa plenitud. Y es ahí donde estoy. Pero no hay cosa más poderosa que inclinar los cielos a la tierra. ¿Alguien estará en esta iglesia para eso? Para conquistar el corazón de Dios. No para llevar una religión muerta, hermanos. Porque la religión no cambiará a nadie. La religión nunca ha sanado, ha liberado. La religión lo que hizo fue engañar a la gente. Pero Dios está buscando un hombre, una mujer que se prepare espiritualmente, con una vida de sometimiento, con una vida de oración. Esto fue lo que Jesús hizo. Estudiando la vida del maestro, me doy cuenta que nosotros también lo podemos alcanzar. Porque después de que Él se va, los apóstoles hicieron lo mismo. Comenzaron a orar en el Pentecostés, en el aposento alto. Y yo quisiera invitarlos a ustedes, decirles que Palabra Restauración en este lugar no quiere ser una iglesia pasiva. Necesito que se levanten urgentemente mujeres bajo el poder. Necesito hombres bajo el poder de Dios. Eso es lo que va a traer solución a la tierra. No pura palabra. La palabra es buena, el conocimiento es bueno, pero no podemos perder el respaldo divino, las señales, los prodigios. Necesitamos los milagros, porque eso es lo que traía la multitud a Cristo. Y quiero invitarlos a que conquisten lo espiritual, a que a la luz de la palabra ustedes vean cada punto de lo que les he hablado y digan: estoy alejado de este principio. Señor, necesito hacer una revolución o un autoanálisis de mi vida. Y que antes de tomar esa decisión de prepararte en tu ministerio, haz un vistazo al mundo y mira cuántos necesitan que paguemos ese precio. Aquí es, hermano, donde los apóstoles sí entendieron y empezaron a orar, a unirse, a buscar el orden, la preparación espiritual. Y un día el poder los visitó como nunca. El lugar en el que estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquellos hombres, hermano, llevaban el evangelio tal como el Señor lo había enseñado. Y empezaron a manifestar lo mismo que el Señor hacía. Y yo por eso he venido en esta mañana a compartirles, por gracia lo que recibo. Necesitamos avanzar a esa preparación espiritual. Yo quiero que por favor reciban mi enseñanza. Y si alguien estaba diciendo: yo quiero vivir el evangelio,